Ya le he dicho que solo lo tiene que tocar ahí. Así de fácil, ¿no? Pero si usted va con la inseguridad todo el tiempo va a hacer eso. Bueno, ya está funcionando. Nomás ahora le pido que me guache, que me vigile los números ahí. En medio de otro rato, así por rato venga a chequear. A ver si están corriendo los números. Si siguen corriendo los números es que está funcionando el video del YouTube. Yo saludo a los del YouTube también. Saludo a los del Facebook Live. En vivo, en español. Vamos a compartir la palabra del Señor con ustedes nuevamente. Como dice en italiano, oggi ascoltarai la parola de Dios, ¿verdad? Salve, ¿cómo están tutti? Que Dios bendiga a tutti. Aleluya, bendito Dios. Dios les bendiga. God bless you. Nice to, you're going to hear the word of God today. Praise the Lord. Vamos a hablarles en los Shalom. Baruch Hashem B'Shem Adonai. Aleluya. ¿En cuál otro idioma quieren que les hable? Díganme, por favor. Pidan. Bendito Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Como base de esta cuarta parte vamos a usar el libro de los Romanos capítulo 10. Amén. Aleluya, bendito Dios Santo. Ahora no me vayan a pedir que les diga Osi Ramasaya, ok, por favor, no lo vayan a hacer. Romanos 10, vamos a estar leyendo desde el 1 hasta el 13. Romanos 10, de ahí vamos a partir, dependiendo del Espíritu Santo, vamos a ir leyendo más escritura, la que está buscada aquí y la que venga fresquecita aquí. Dice la palabra del Señor, la leemos, la palabra de nuestro Dios en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, amén. Como está escrito en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, el Yeshua HaMashiach, Señor. Te bendecimos y te exaltamos ante tu santa, majestuosa, temerosa presencia. Padre, estoy y estamos aquí nosotros delante de ti con temor, con temblor, con miedo, con respeto, con reverencia, con admiración, con adoración, Padre, con ofrenda, con alabanza y con obediencia, Padre, para que tú seas exaltado en todo. Voy a exponer tu palabra, Dios mío, mientras tu siervo bendito expone tu palabra, que tu bello y maravilloso Espíritu, bendito Dios, glorifique tu nombre y glorifique a tu Hijo en nuestras vidas y en esta transmisión, Padre, a los que están viendo y escuchando tu palabra. Sana a aquel que está enfermo, Señor. Sánalo, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Fortalece a aquel que se encuentra débil. Consuela a aquel que se encuentra triste y enlutado, Señor bendito. Por favor, quítale la ceguera, la sordera y la ignorancia espiritual a todo aquel que se encuentra en esa circunstancia. Quítale, por favor,
Señor, la frialdad, la simpleza, la tibieza y la dureza del corazón, aquel que se encuentra en esas condiciones. Dios mío, perdona aquel que se ha rebelado contra ti. Dale otra oportunidad, Señor, como nos la has dado a nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Da a conocer a aquel que no te conoce, para que venga a tus caminos, Señor. Ten piedad, por favor, de todos los que nos vean y nos escuchen, de sus familias, Dios mío, de sus familiares y sus familias, de sus congregaciones, como también de todo judío, hebreo, israelita, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Yeshua HaMashiach, Señor. Gracias. Amén y amén. Pueden sentarse los que quieran sentarse, y pueden estar parados, arrodillados, acostados, inclinados, como quieran estar, bendito Dios, o puedan estar, bendito Dios Santo, en el nombre de Jesús. Bueno, ya vamos por la cuarta parte. ¿Qué significa vivir en la gracia? Amén. Y en el libro de los Romanos, amados hermanos, como lo hemos venido recalcando, está otra vez la expresión entre la diferencia entre el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Amén. Aunque todavía hay muchos, y yo tengo una persona terca, necia, que a todas mis predicaciones él se mete y saca la billetera de conocimiento que tiene de la letra, porque solo tiene conocimiento de la letra, no conoce, no entiende lo que lee, y empieza a poner, bendito Dios, que tienen que guardar el sábado, que tienen que guardar el sábado. Y desgraciadamente así sucede, hermano, a toda aquella persona, dice la Escritura, que el Señor, bendito Dios, hablare la verdad y no amare la verdad, Dios lo va a entregar a un espíritu de estupor y a otros a espíritu de mentira, ¿verdad? Porque escucharon la verdad, dice, te tocamos flauta y no bailaste, ¿amén? Entonces ahí tengo a uno yo que en todas las predicaciones está, bendito Dios, metiéndose. Y si es viernes, dice que tengas un día feliz porque mañana es sábado, dice. ¿Sabían ustedes que Dios no le dio nombre a los días? Dios le dio números a los días. Dios llamó los días por su número. Quiero explicarles por qué razón. Me voy a sentar, ¿verdad? Quiero explicarles a ustedes por qué razón Dios no le dio nombre a los días, sino exactamente números. Dios no le dio nombre a los días porque Dios había calendarizado, su calendario era lunar. Y dentro del calendario lunar, hermano, todas las ordenanzas que Dios le dio al pueblo de Israel estaban regidas en lo que se concierne al simbolismo que tienen las fiestas de Jehová que Dios dio al pueblo de Israel, y todas ellas se tenían que celebrar en un específico número de día, no en un específico nombre de día. Entonces, como el calendario era lunar, hermano, el séptimo día tenía la tendencia de no caer en el mismo día. Cambiaba de un año a otro año el día, digamos que si era jueves, digámosle así, como estos nombres que tenemos son nombres paganos, romanos, ¿verdad? De los días y los meses también, ¿verdad? Entonces, del calendario gregoriano en el cual nosotros nos dirigimos, ¿verdad? Y nos guiamos por ese calendario porque no tenemos otra ya. Pero Dios no le dio nombres a los días porque primeramente Dios les dio números porque el pueblo de Israel tenía que guardar el séptimo día, no el sábado, como hoy en día lo practican. Hoy practican, a mí me dan ganas de reír estos tontos y a la gente no le gusta que yo hable así, pero yo hablo como Dios quiere que yo hable. Entonces la Escritura dice que estos son tontos y a mí me dan ganas de llorar, de reír, de enojarme, ya no sé ni qué emoción mostrar por estas personas tan ignorantes, tan ciegas, tan rebeldes, porque según ellos mismos son los que justifican eso, van y guardan el sábado. El sábado no es un día que Dios dio para guardar. El día que Dios dio al pueblo de Israel para guardar fue el séptimo día. Y si ahora era sábado, el otro año pudiera ser que el séptimo día no caía en sábado, caía en domingo o caía en viernes. Por esa razón, todo era contado con números.
¿ok? Así también las fiestas estaban contadas por número. En el séptimo mes, en el primer día, en el 10 días, por ejemplo, la Pascua, en el primer mes, que es el mes de Nisan, en el 10º día, decía la Escritura, dice la Escritura, inmolarás al cordero, y en el 14º día le darás muerte, bendito Dios, y celebrarás Pascua a Jehová. Entonces, vamos a ir pasito a pasito dando toda esta información. Por eso nosotros les estamos enseñando a ustedes, bendito Dios, por medio de todas estas predicaciones, para que ustedes estén bien preparados y no sean como ese montón de rebeldes que solo saben decir, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es todo lo que saben decir, pero no tienen un conocimiento de cómo defender su fe en la gracia. Sencillamente creen que viven sin ley. Aleluya, bendito Dios. Y eso no es cierto. Nosotros no estamos sin ley, estamos bajo la ley de Cristo. Está escrito en el libro de los Corintios que Pablo testificó que nosotros los creyentes vivimos bajo la ley de Cristo. Amén, aleluya. Y esa ley de Cristo está en el Evangelio. Bendito Dios santo. Entonces, por ende, nosotros estamos enseñándoles a ustedes para que ustedes aprendan a discernir y a diferenciar la obligación que tenemos de guardar la ley de Moisés o la ley de Cristo, la diferencia que hay entre uno y la otra, el tiempo que hay entre uno y otra, cómo se debería de haber vivido en aquel tiempo y cómo se debe de vivir en estos tiempos en la gracia. Entonces, en el libro de los Romanos dice la palabra del Señor: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, Pablo estaba intercediendo por los israelitas, ¿verdad? Para que también fueran salvos. Pero ahora viene la pregunta: ¿son el pueblo escogido de Dios? ¿Cómo es que no tienen salvación? ¿Cómo es que estaban quedándose sin salvación? Claramente lo dice la Escritura, ¿verdad? Por el mismo apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 3 y en el capítulo 6 también lo menciona, pero más en el 2 y en el 3, ¿verdad? Dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos nos descarriamos, porque todos pecamos contra el Señor, ¿verdad? Y mientras el pueblo de Israel vivía bajo la ley, el resto del pueblo estaba sin ley. Por eso también el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, dice al pueblo de Tesalonicenses, si bien me recuerdo, y al pueblo de Corintios, dice: vosotros en otro tiempo, y en Efesios dice, estaba sin ley, sin Dios y sin esperanza. ¿Ok? Así de sencillo. Véalo. Entonces, en lo que el pueblo de Israel cumplía la ley, el resto del pueblo violentaba todo porque no tenía forma de dar cuentas en ese concepto. Pero no quiere decir que por eso Dios los perdonó a todos en ese mismo momento y no les tomó en cuenta nada sin que se hayan arrepentido. Entonces, vamos a ir paso por paso para que ustedes vayan entendiendo. Entonces, la Escritura dice: porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces, los judíos, todos los que quieren vivir bajo el mesianismo, bajo el judaísmo, bajo el hebraísmo, bajo el septuagismo, bendito Dios, de los séptimos días, y todos quieren obligarlos a nosotros a guardar la ley. Nos quieren obligar a que nos circuncidemos, nos quieren obligar a que guardemos el dichoso sábado que ellos guardan, bendito Dios santo, sin entender lo que enseñan, ¿verdad? Nosotros nunca hemos dicho, amados hermanos, que la ley de Moisés no es palabra de Dios. Jamás. La misma Escritura en el libro de los Romanos nos dice bien claro que la ley de Dios es espiritual, que la ley de Dios es buena, que la ley de Dios es santa. Bendito Dios. Pero también en el mismo libro de los Romanos dice que la ley, bendito Dios, fue dada por mientras, bendito Dios, y en el libro de Gálatas también lo explica, que fue dada mientras llegaba la promesa. Entonces la ley es como un ayo para llevarnos a Cristo, dice la Escritura. Y es bien importante entender ese procedimiento, bendito Dios, en qué momento nos encontramos nosotros entonces, y qué debemos de hacer nosotros y qué no debemos de hacer nosotros. Entonces, estos de este tiempo, cuando Pablo hablaba en el libro de Romanos, estaba como los que tenemos en estos tiempos. Tienen celo de Dios, pero no tienen celo conciencia. O sea, no entienden lo que están celando, no saben lo que están celando. Y por ende dice, porque ignorando la justicia de Dios, están ignorando la justicia de Dios. Todos aquellos que nos están queriendo hacer guardar la ley de Moisés, todos aquellos que nos quieren enseñar y obligar a nosotros a guardar la fiesta judía, a circuncidarnos, a guardar el sábado,
Todos están ignorando la justicia de Dios, porque no tienen entendimiento entre un pacto y el otro, entre aquel tiempo y este tiempo. Ellos solo están religiosamente leyendo la letra sin entender lo que leen, sin entender lo que afirman. Bendito Dios, por eso nosotros estamos batallando, bendito Dios, estamos ardientemente contendiendo por nuestra fe, hermanos, enseñándole a la iglesia cómo saber vivir bajo la gracia, entender qué es vivir desde la gracia, para que no sean llevados ustedes plumudos del indio Lempira, bendito Dios, que tienen las plumas del indio Lempira todavía, pero ya ahora ya no quieren hablar español, ahora quieren guardar la ley, quieren decir shalom, sharabakaya, rabakuta, la kataya, bendito Dios, y ahora quieren mezclar el Baruch, Hachem, Bechem, Adonai, la rabakuya y Hamakia, pero no entienden ni pío ni papas. Entonces la escritura, amados hermanos, viene y dice bien claro en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y eso es lo que hacen hasta el día de hoy. Bendito Dios. Ahora tenemos personas, hermanos, que no solo actúan como los judíos, sino que peor que los judíos, porque los judíos, bendito Dios, la mayoría de ellos no aceptan a Jesús como el Mesías prometido. No han creído que Jesús es el enviado de Dios. Mucho menos creen que Jesús fue engendrado por Dios, que es el Hijo verdadero y único de Dios, engendrado por Él. Y otro, el unigénito, único, inigualable, incomparable. Pero estos ahora, existen bastantes grupos, amados hermanos, religiosos hoy en día, que creen en Jesús, creen que Jesús es el Mesías, pero siguen queriendo vivir bajo la ley y ignoran la justicia de Dios, pero también ignoran el valor de la ley, el contenido de la ley, ignoran Deuteronomio 27:26, que dice claramente que el que no cumpliere toda la ley es maldito. Entonces todo aquel que quiere sujetarse a la ley está poniéndose bajo maldición, y es mentiras que está ligado a Cristo. Lo puede mencionar y se puede conocer todos los textos del nuevo pacto, le puede tener puede hacerte un bosquejo y llenarte la página de Facebook de él de puros textos, te le puede dar vuelta a las Sagradas Escrituras de libro a libro, pero está perdido, sigue perdido porque no entiende la justicia de Dios. Entonces ellos quieren tomar su propia justicia. Ellos quieren hacer entenderle a la gente que si no guardas la ley no puedes ser salvo. Bendito Dios santo. Que si no te sometes a la ley, que si no te circuncidas, que si no guardas las fiestas judías, que si no guardas el séptimo día, bendito Dios, el sábado. Yo siempre le pregunto a todos ellos, y ninguno ha sido valiente, ni ese perverso que se mete ahí a estar molestando y poniendo un montón de cosas ahí, no ha sido capaz. Son cobardes. Son cobardes. ¿Por qué son cobardes? Porque yo lo que enseño, yo tengo cómo sostenerlo. Y a nadie me le voy a correr. Y a nadie voy a saltarle una pregunta. Pero estos, cuando yo le pregunto a ellos de que me muestren con las Sagradas Escrituras de que Dios le dio a Noé, a Abraham, a Isaac y a Jacob que guardaran el séptimo día, o que guardaran el dichoso sábado que ellos guardan, que está más perdido que el mismo diablo, corren a otros textos. En ninguna parte de la Escritura hay un relato de que Noé y su familia, de que Abraham y su familia, de que Isaac y su familia, de que Jacob haya sido ordenado por nuestro Dios, o ellos hayan guardado el séptimo día hasta donde yo recuerde. Hablo de la palabra de Dios, mucho menos que guarden el día pagano sábado, ¿okay? Que ahí andan peleándose con los de la, ¿cómo se llama? Ahí anda uno, se me olvida el nombre, que andan diciendo que el sello, ¿cómo se llama? La marca de la bestia es el domingo. Hablan unas estupideces, hablan unas tonteras por lo mismo que dice la Escritura aquí. Porque ignoran la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No quieren sujetarse, son rebeldes, son desobedientes a la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es por medio de Cristo Jesús, y lo vamos a ver en la Escritura. Aquí ya está llegando Escritura, y eso es lo que me encanta. Vamos a ir a Romanos, al libro de los Romanos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso.
al capítulo 5 del libro de Romanos para que vean que estamos hablando palabra de Dios. Aunque algunos no reciben las escrituras del nuevo pacto, dicen que las inventó Roma. Otros dicen que Pablo no era judío. Otros dicen que eso es menester obedecer a Dios y no a Pablo y no a Pedro. Cuando ya les toca que se tienen que vestir decentemente las perversas. Dice así en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. ¿Qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así de sencillo lo dice la escritura. Entonces ellos no se sujetan a esto porque no lo entienden. No entienden que Jesús, bendito Dios, cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos dicen, por ejemplo, los judíos siempre pelean, dicen que Dios jamás les dijo en la escritura a ellos que un hombre se tenía que sacrificar por ellos. Cuando leyeron el libro de Isaías capítulo 53 y ahí habla de un ser humano que se tenía que sacrificar, que se iban a burlar de él, que lo iban a hacer pedazos, que lo iban a moler. Bendito Dios, como lo hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, no lo aceptan. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu de estupor de parte de nuestro Dios, porque no han amado la verdad. Entonces, nosotros queremos que ustedes sean sanos en la fe, como nosotros procuramos ser sanos en la fe. Y hemos recibido no de hombre, no de instituto bíblico, sino del Espíritu Santo de Dios, a quien ponemos por testigo a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que lo que está escrito hablamos. Bendito Dios Santo. Entonces dice la Escritura que no se han sujetado a la justicia de Dios, porque ellos quieren establecer la de ellos propios. Porque el fin de la ley es Cristo. Pero ellos dicen que la ley nunca ha terminado. El fin de la ley para los creyentes es Cristo, hermano. Si usted vino y se arrepintió de todos sus pecados con sincero corazón, bendito Dios Santo, y pidió perdón a Dios, Dios le ha limpiado, le ha perdonado con la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Dios lo ha justificado a usted por medio de esa sangre. Al creer usted que Jesús murió en la cruz del Calvario, bendito Dios por usted y por sus pecados. Entonces, el fin de la ley llega hasta donde llega Cristo, aleluya. Donde empieza Cristo, ahí termina la ley, bendito Dios, porque ya ninguna ley lo puede juzgar a usted de la que fue dada al pueblo de Israel, primeramente porque Cristo, lo que la ley demandaba era sangre. Lo que la ley demanda es paga por el pecado. Entonces la paga del pecado era la muerte, pero Cristo vino y le quitó la potestad, bendito Dios, que tenía el diablo sobre la muerte, aleluya, venciéndolo él en la cruz y venciendo la muerte también, amén. Aleluya. Entonces, por esa razón, la ley ya no tiene actividad, ya no tiene jurisdicción legalmente contra un creyente. No importa cuánto le digan, bendito Dios, si usted vive en el Evangelio de Jesucristo, si usted camina en el Evangelio de Jesucristo y usted la fe en Dios la tiene puesta por medio de Jesucristo, bendito Dios, no importa cuántos le digan que usted se va a ir al infierno porque no guardó el sábado, no se preocupe de eso, porque si no está en el Evangelio esa ordenanza, Dios no la demandó. Entonces, lo otro que explicamos de la ley, bendito Dios, que no entiende la gente que quiere enseñarnos a nosotros a guardar la ley, es que en la misma ley dice la Escritura, como lo estuvimos hablando la semana pasada, bendito Dios, está integrada con lo que son los sacrificios, está integrada con lo que es el sumo sacerdocio y los sacerdocios. Entonces, todo aquel que quiera guardar la ley y estar con Cristo no se puede, porque en la ley mosaica está la ley del sacerdocio arónico, está la ley de los levitas, de los sacerdotes levitas, de los mismos levitas, bendito Dios, ellos, está la ley de los sacrificios. Y si usted quiere guardar la ley, usted tiene que ir a matar un becerro. Pero como los judíos les destruyeron el templo, bendito Dios, que tanto amaban ellos, porque llegaron a amar más el templo que la ley de Dios y que al mismo Dios. Aunque ellos dicen que demandan la ley, la misma Escritura da testimonio que fueron violadores de la ley y profanaron todo desde que Dios los llamó
Desde allá, desde Egipto, empezaron a hacerle berrinches al Señor hasta que terminó el Señor dejando a sus ancestros que llamó allá en el desierto. Algún día Dios va a mandar un viento solano, bendito Dios, y se van a descubrir todos esos cadáveres por ahí. Poderoso. Bien importante. Es bien importante entender esto. Entonces el versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Amén. Entonces Jesús no vino a salvar la vida humana meramente. Jesús vino a salvar la vida del alma, ¿verdad? Jesús no va a retener la muerte física, bendito Dios, en muchos de nosotros, sino la muerte espiritual, bendito Dios santo. Jesús ese se encarga de ponernos a cuenta con Dios, de justificarnos delante de Dios, de que Dios nos haga aceptos y que nos restaure a su reino por medio de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, sin mí nada sois, separados de mí nada podéis hacer. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede volver a la potestad del Padre. Nadie puede volver a pertenecer al reino de nuestro Dios Padre, bendito Dios, si no es por medio de Jesús. Ni el niño de Atocha, ni María, ni José, ni ningún otro, ni Juan Pablo II, ni Benedicto XVI, ni Pío Pico, ni ningún César, ni ningún Alejandro Magno, ni nadie. Ni la misma ley que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés te puede llevar de regreso al reino de Dios. Porque la escritura es bien clara en el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces es importante saber qué tengo que hacer ahora que ya no estoy bajo la ley, ahora que bendito Dios, yo no necesito. Fíjese qué cosas tan raras, ¿verdad? Lo voy a volver a repetir, ya lo dije. Nosotros nunca hemos estado bajo ninguna ley de Dios. Así de sencillo. Nosotros los gentiles y los gentiles de estos tiempos de las escrituras nunca tuvieron ley de Dios. Los únicos gentiles que tuvieron ley de Dios son aquellos que decidieron vivir en la tierra de Israel con el pueblo de Israel. Ellos sí estaban demandados de parte de Dios a guardar la ley. No podían vivir. Del mismo Dios dijo, la misma ley será para el extranjero como para el natural. Los extranjeros que obedezcan la ley serán tomados como naturales. El mismo pueblo de Israel nunca los vio como naturales, siempre los vio como platos de segunda mesa, ignorando y violando la misma ley que decían que profesaban tener, que profesaban cuidar, que profesaban obedecer. Ellos mismos las oyen, porque en la ley dice bien claro que una vez estas personas circuncidadas iban a ser, tenían que ser vistos por el resto del pueblo de Israel como originales, como naturales hijos de Jacob. Adoptados, eso sí, pero nada de que verlos con indiferencia. Mas el pueblo de Israel, a todos por eso te dice prosélitos. Eso, así eran tomados en cuenta, no eran tomados como naturales, eran prosélitos. La hermana Isabel se me pone en mera enfrente del teléfono y no la puedo ver, pero bueno. Entonces, viene la escritura y dice que porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Amén. Entonces ponías que guardar la ley para que no te vinieran todas las maldiciones que estaban bajo la ley. Dentro del evangelio hay maldiciones. Sí las hay. Son totalmente, en cierto aspecto, diferentes, pero muy parecidas a la ley de Moisés. La ley de Dios que Dios le dio a Moisés para que el pueblo de Israel viviera, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos maldito el que no amare al Señor Jesús. El que no ama al Señor Jesús claramente está testificando que no ama sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces quieren usar estos textos para decir que Jesús estaba hablando de la ley mosaica. Eso no es verdad. Jesús mismo trajo nuevos mandamientos. Jesús trajo la nueva palabra. Jesús trajo las buenas nuevas que el Padre dio. Estrictamente la nueva ley, la ley de Cristo, la ley de la libertad. Aleluya. Porque por la otra ley vivían esclavizados. ¿Ok? Es la diferencia. Siendo palabra de Dios. Entonces Pablo mismo dice que
al obedecer la ley, él era muerto por la misma ley. Porque la ley demandaba, toda alma que pecare, esa morirá. Aleluya. Bendito Dios. Entonces dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Y cuál es esa palabra? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, dice, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces la salvación por medio de Jesús es para los mismos judíos como para los griegos o para los gentiles como nos conocemos, bendito Dios santo. Pero ojo, porque aquí entramos a una nueva etapa de la enseñanza, porque aquellos que nos quieren hacer guardar la ley, bendito Dios, nos quieren hacer creer que nosotros no podemos ser salvos si no guardamos la ley de Moisés. Pero ahora venimos al otro lado de la moneda, bendito Dios, porque por eso es el evangelio importante ser enseñado por los que Dios ha capacitado, no por aquellos que se ponen, bendito Dios santo. Entonces, ahora vamos a entrar al libertinaje que se da licencia a través de estos textos. Gloria a Dios. Porque la gente, amados hermanos, ahora viene el otro problema que tenemos. Después del problema de hacernos querer guardar la ley, o a querer hacernos guardar la ley, perdón, también está aquellos que nos quieren hacer vivir en un libertinaje, en un desorden, creer que la Escritura solo está diciendo por mero decirlo, de que si nosotros confesamos que Jesús es el Señor, bendito Dios, que Dios ya seremos salvos y eso es todo. Somos salvos por gracia, la salvación no se pierde, no hay necesidad de guardar nada, bendito, ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, y así entienden y así enseñan el montón de corruptos, perversos pastores, pero bien que van a la ley de Moisés a recoger allá, bendito Dios, de Deuteronomio 12 y Deuteronomio 14, los diezmos, las primicias, la ley que era para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Nadie, ningún creyente está demandado por Dios a diezmar y a dar primicias, bendito Dios, para nada en absoluto. Nadie que no lleve diezmos, nadie que no lleve primicias, bendito Dios, basados a la ley, puede ser maldito, como dicen los pastores que nos enseñan, que yo en otro tiempo también enseñaba esas tonteras, porque no había entendido bien, bendito Dios, más que todo no había enfocado mis ojos y mi corazón y mi entendimiento en la Escritura, sino solo en lo que estaba escuchando, y seguía la corriente. Pero nadie en absoluto, ningún creyente es maldito por no llevar diezmos, ninguno, ni ninguno es bendito por llevar diezmos. Así de sencillo se los digo delante de Dios, basado en lo que está escrito. Ningún creyente que lleve diezmos es bendito por llevar diezmos. Más al contrario, por cuanto de la ley se justifica, de la gracia cayó, dice la Escritura, de Cristo desligaste. Entonces quedas atado a la misma maldición de la ley. Porque aunque cumplas la ley de los diezmos, no puedes cumplir la ley de los sacrificios. Tampoco puedes prometerte a un, a un sacerdote arónico. Y que ahora también, por eso se enojó un fulano ahí conmigo, porque puso ahí que eran levitas y le dije que era un mentiroso. Porque también hasta eso mienten estos perversos de estos tiempos, que a todo el que toca en una congregación de las llamadas así iglesias cristianas, bendito, ya lo llaman levitas. Son una bola de mentirosos porque no tienen ni datos, bendito Dios, ni de ADN, ni de historia, ni de genealogía, ni de nada, para saber si esos de verdad que están ahí fueron hijos de Leví. Levitas son todos aquellos que son hijos de Leví en la carne, que les quede bien claro, perversos. Dejen de andar usando el simbolismo, que por el simbolismo han torcido toda la Escritura, bendito Dios, innecesariamente.
Ay, los levitas. Si tú no tienes una confirmación en genealogía de que tú eres descendiente de los hijos de Leví, tú no eres un levita, eres un mentiroso, un salteador, sinvergüenza, atrevido y contumaz, que andas tocando las cosas santas y todavía no te has arrepentido y estás asociado con un pastor perverso, corrupto, mentiroso también, igual a los fariseos que se viste de ropa santa por fuera, pero por dentro es un sepulcro blanqueado. Mentiroso. Ningún creyente que no sea hijo de Leví es un levita. Ningún creyente que no lleve diezmo o primicia está bajo maldición. No le crean a esos mentirosos. Crean a la palabra que está escrita. Ni me crean a mí, crean a la palabra que está escrita. Porque claramente dice la Escritura que el fin de la ley es Cristo. Punto y cerrado. Usted vino a Cristo, ya esa ley no la demanda, no le demanda a usted nada, no tiene autoridad sobre usted, no tiene jurisdicción sobre usted. Porque usted por medio de Cristo ha sido justificado, ha sido reconciliado con Dios, ya no es enemigo de Dios, ya usted pertenece al reino de Dios, porque el reino de Dios está aquí en esta tierra todavía operando. Entonces ahora también tenemos el otro problema de aquellos ministros corruptos que le andan enseñando a los creyentes que porque ya no estamos bajo la ley, bendito Dios, sino bajo la gracia, ahora podemos hacer y deshacer con nuestra vida. De ninguna manera, hermano. Lo que la Escritura aquí está enseñando, bendito Dios, ciertamente dice que el que creyere y confesare a Jesús que Dios lo levantó será salvo. Pero dentro de ese ámbito o de esa Escritura también hay otras Escrituras, porque el Evangelio no solo se trata de esta Escritura. Si el Evangelio solo se tratara de esta Escritura y no hubieran más libros, entonces ahí estaríamos correctos junto con estos perversos. Nos pondríamos de la mano con ellos porque no hay más Escritura. Pero vamos a darles a ustedes, bendito Dios, las Escrituras del Evangelio, como debe de vivir un creyente dentro del Evangelio, en la gracia, en el tiempo de la gracia. ¿Por qué se le llama gracia? Porque es el tiempo en que Dios, por su propia voluntad, está queriendo perdonar a los pecadores. No es que Dios, como te dicen en la calle, bendito Dios, que Dios te quiere así como estás. Eso es una mentira. Ellos mismos saben que andan mintiendo en la calle estos perversos cuando le andan diciendo a la gente que Dios los quiere tal y como están. Bendito Dios santo, de ninguna manera, porque si fuera eso cierto, Dios no anduviera llamando a nadie al arrepentimiento. El mismo Juan el Bautista y el mismo Señor Jesucristo, bendito Dios, los dos empezaron el ministerio con una misma frase: arrepentíos, bendito Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después le dio continuidad, bendito Dios, los apóstoles, empezando por Pedro y los demás que estaban en el aposento alto, que fueron llenos del Espíritu Santo, también bajo el mismo lema: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces es importante entender qué es lo que está hablando la Escritura ahí. La Escritura es claramente, no está diciendo que nosotros solo por el hecho de confesar ya meramente ya somos salvos y tenemos que vivir la vida, bendito Dios, desordenada que quieren vivir los que ahora se dicen llamar cristianos. Bendito Dios santo. Sino que es el comienzo y es la diferencia entre guardar la ley de Moisés y creer a Jesucristo. Por medio de Jesucristo sí tenemos justificación delante de Dios. Por medio de la ley de Moisés no podemos tener justificación de la ley, por el mismo hecho de que en la ley de Moisés está la ley de los sacrificios, y el presentar sacrificios es negar el sacrificio de Jesucristo. ¿Lo entiende eso? ¿Usted lo entiende bien? ¿Está bien claro en eso? Espero que cuando me muera no ande con un velo ahí, hablando ramasayas y catalayas y guardando el sábado. Entonces dice la Escritura que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Ok?
Entonces, Aleluya. invocamos el nombre del Señor para salvación de nosotros. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Ya somos salvos, somos perdonados, bendito Dios, somos limpiados, somos purificados, somos santificados, porque lo vamos a leer y lo vamos a comprobar con la Escritura. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Seguimos en la vida loca? ¿Seguimos en el chupe? ¿O ya, bendito Dios, ya nosotros somos santos porque ya dejamos de chupar, ya dejó la prostituta de prostituir, ya dejó el borracho de andar en las cantinas, bendito Dios, ya dejó el chiviador de andar en los casinos y ya se acabó todo? Pero siguen siendo ladrones, chismosos, metiches, mentirosos, fraudulentos, malcriados, ociosos, avaros, codiciosos, envidiosos. Os engañéis, por favor. Entonces, para seguirles enseñando qué es vivir en la gracia, primeramente es entender que por medio de Jesucristo es que recibimos el perdón de nuestros pecados, que por medio de la sangre de Jesucristo es que somos lavados de nuestros pecados, es por medio de Jesucristo que somos justificados delante de Dios y es por medio de Jesucristo que somos reintegrados al reino de los cielos. Bendito Dios, restituidos al reino de los cielos, para los que no entienden lo que es reintegrarse, porque fuimos destituidos de ahí. ¿Dónde? Pero si yo no existía, por medio de Adán, el pecado de Eva y Adán, bendito Dios, fuimos destituidos del reino de los cielos, y por medio de Jesucristo estamos siendo restituidos al reino de los cielos. Aleluya. Bendito Dios, sin Jesucristo nadie puede regresar al reino de Dios. Precioso Jesús. Pero en ese reino también hay normas, también hay leyes. Porque aunque las naciones, amados hermanos, apartadas de Israel, estaban sin la ley de Moisés, sin la ley de Dios, también esas naciones, a pesar de que estaban sin ley, sin Dios, sin esperanza, tenían sus propias leyes. Ellos tenían su propia ley. Nosotros tenemos evidencia en las escrituras como ellos tenían, y por eso es que ahora podemos corroborar muchas cosas en las bibliotecas de ellos, porque todo lo guardaban, todo lo que hacían de ley lo escribían para memoria, decía, para memoria, para que las futuras generaciones conocieran y entendieran los fundamentos de esa nación. Aleluya, todos tenían leyes, algunos no podían, bendito Dios, como por ejemplo conocemos que la mayoría de esos países, los reyes, bendito Dios, cuando decían una cosa ya no se podían retractar. Oiga bien, hasta los mismos reyes tenían leyes de saber que iban a hablar con su boca y que iban a ordenar y que no iban a ordenar. Bien importante entender todas esas cosas. Entonces, no quiere decir que nosotros, porque ya vivimos en la gracia, tenemos que seguir viviendo en el desorden. No quiere decir que porque nosotros vivimos en la gracia, nosotros tenemos que practicar una religión. Aunque muchos quieren convencernos que religión es comunión. No es cierto, hermano. Religión es algo que el enemigo funda en asociación con el hombre, que tiene que ver con alivianar, que tiene que ver con fraudulentar, que tiene que ver con falsificar, bendito Dios, la palabra de Dios, las leyes de Dios, los mandamientos de nuestro Dios. Y por ende muchos judíos no creen en el evangelio porque dice que contradice el evangelio, pero no es cierto. El evangelio jamás contradice, bendito Dios, a las escrituras del antiguo pacto, sino que les da un complemento sólido, hermano, para los que logramos entenderlo. Para los que están endurecidos no lo pueden entender. Pero para quienes Dios nos ha dado por su Espíritu Santo esa habilidad, ese privilegio tan grande de poder entender el proceder del antiguo al nuevo pacto, el proceder del sacerdocio arónico al sacerdocio de Jesús, de la ley de Moisés a la ley de Cristo, del sacrificio de los bueyes y machos cabríos al sacrificio de Cristo, es un privilegio grande, hermano. Y enseñarlo mucho más. Con amor lo hacemos, amén, con dedicación y con denuedo, porque no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Bendito. Y nadie nos va a callar el pico a menos que nos maten o nos vuelen la lengua. Y ni aún así, si no nos vuelan las manos, escribiremos. Y si no nos vuelan los pies, también. Así que decidan ellos qué hacen. Si Dios les da permiso. Eso sí. Vamos a ir a la segunda carta de los Corintios, al capítulo 5. Bien importante. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué somos? Vamos a ir conociendo, vamos a ir teniendo una identidad. ¿Qué pasamos de hacer? Bendito Dios, porque vamos a ir
en todos estos textos vamos a ir conociendo por medio de las Sagradas Escrituras qué sucedió. Entonces en la segunda carta a los Corintios, bendito Dios Todopoderoso, capítulo 5, versículo 17 dice bien claro: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, como estamos hablando de la gracia, este es el periodo de gracia, que Dios estaba en Cristo reconciliando con Él mismo al mundo, porque el mundo estaba de enemigo de Dios por medio de estar sin ley, de no conocer a Dios, de no sujetarse a Dios, de no tener nada que ver con Dios. Pero Dios, sabiendo que Él no le había dado ley al mundo, sino al pueblo de Israel solamente, llamó, bendito Dios, tanto al pueblo de Israel como al mundo entero, dándole la oportunidad de que se arrepientan de sus pecados, de que se reconcilien con Dios y los restaure Dios a su reino, y así no tengan parte que ver en el juicio venidero. Entonces la Escritura dice bien claro que cuando nosotros venimos a Cristo, bendito Dios, dejamos el mundo pasado, dejamos de ser las criaturas pasadas, los perversos, los diablos pasados, los demonios pasados, bendito Dios, que éramos, y ahora pasamos a ser nuevas criaturas. Y que conste que somos nuevas criaturas del reino de Dios, no del infierno, no de este mundo. Y en los que las nuevas criaturas de Dios, bendito Dios, por ende tienen que aprender las normas del reino de Dios, tienen que vivir conforme a la altura que se vive dentro del reino de Dios. Por eso dice bien claro, bendito Dios, que todas las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces tú, cuando vienes al camino del Señor, eres perdonado, eres justificado. La ley no tiene actividad contigo, no tiene jurisdicción, no tiene poder contigo, porque la sangre de Cristo paga lo que demanda la ley, y Dios ya no demanda ningún juicio sobre esa persona, sino lo que hace, lo reconcilia con Él mismo y lo restaura al reino, y por ende viene a ser una nueva criatura. ¿Por qué? Te vamos a explicar también. Eres una nueva criatura porque antes nunca perteneciste al reino. Pero se acaba de decir que fuimos destituidos. Fuimos destituidos por medio de Adán, del pecado de Adán. Pero en tu persona jamás conociste al reino, porque recibiste el castigo de nuestros ancestros por pertenecer a la misma especie. Entonces Dios, no queriendo ser injusto, nos da la oportunidad, bendito Dios, de que nosotros seamos reconciliados con Él. Por eso es que no conocemos las normas del reino, aunque muchos en el mundo saben que no deben de chupar, pero chupan, ¿verdad? Bendito Dios. Aunque muchos saben que no deben de andar de prostitutas, pero se prostituyen las perversas, encuentran la excusa, porque solo es una excusa nomás. No es que sea una verdad que necesiten, bendito Dios, mantener a sus hijos, bendito Dios, porque trabajos decentes sobran. Aleluya, como los que venden drogas, como los asesinos, todos esos. Eso es una justificación propia, no que sea válida. Entonces, por ende, nosotros pasamos a ser nuevas criaturas. Y la naturaleza misma, podemos ver por la naturaleza nuestra, humanos, que cuando nace un bebé, tiene que tener un papá y una mamá para que lo alimenten, para que lo cuiden, para que lo limpien, para que lo aseen, para que lo vistan, para que le enseñen, le digan cómo se llama tal cosa, cómo se hace tal cosa, cómo opera tal cosa, cómo se come tal cosa, qué no se come, qué se bebe, qué no se bebe. Y así sucesivamente. Entonces, por ende, nosotros pasamos a ser nuevas criaturas. Y al ser nuevas criaturas, estamos en la necesidad de aprender, bendito Dios, lo nuevo que viene para nuestra vida, porque ya pertenecemos a un mundo diferente o a un lugar diferente. Ya no somos de este mundo directamente, sino que pertenecemos
al reino de Dios, aunque usamos la palabra mundo por costumbre, pero para enseñarlo correctamente, nosotros ya no somos de este mundo, aunque habitamos en él, pero ya no somos de este mundo, somos del reino de Dios que está operando en esta tierra. Bendito Dios, somos, bendito Dios, seres diferentes ya, que quede bien claro. Como seres diferentes, entonces tenemos la obligación, el deber, la necesidad de saber cómo vivir dentro de este reino para que nosotros no volvamos a sufrir lo que sufrieron nuestros ancestros, lo que sufrió Satanás, bendito Dios Todopoderoso, y los ángeles, lo que sufrió el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue destituido de la gloria de Dios. ¿Okay? Adán fue destituido de la gloria de Dios, Satanás también fue destituido estando en el reino de Dios. Adán fue destituido porque estaba dentro del reino de Dios. Israel fue destituido, el pueblo de Israel fue destituido de la gloria de Dios porque estaba dentro del reino de Dios. Por eso fueron llamados para ser una nación santa de sacerdotes, pero no quisieron serlo, sino que amaron la religión. Poderoso. Voy a sentarme otro ratito, hermanos. Discúlpenme que tenga que estar haciendo esto yo, pero ya estoy viejo y necesitamos descansar y pararnos y descansar y pararnos, así somos. Así que bien importante, de ahí dice que ¿qué pasamos a hacer? Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Okay? Entonces nosotros somos embajadores de Cristo, somos embajadores de Dios, del reino de Dios. Y como que si Dios estuviese rogando a los hombres para que se reconcilien con Él. Reconciliaos con Dios. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, por ende, porque somos justicia de Dios en Cristo, la ley ya no tiene actividad, jurisdicción, poder, autoridad en nosotros los creyentes. Que quede bien claro, en nosotros los creyentes. Y ahora viene lo otro. Aunque Dios no dio la ley que le dio al pueblo de Israel a todo el mundo, ahora Dios va a usar esa ley para juzgar también a los hombres, bendito Dios, por medio de que está, bendito Dios, la oportunidad de la gracia para ser salvos, bendito Dios, y ser restituidos al reino de los cielos. Por despreciar a Jesús, por despreciar a Dios, por despreciar el Evangelio, por despreciar la salvación, por pisotear la sangre, todas esas cosas. Entonces Dios iba a hacer uso de la ley para condenar a las personas, pero estrictamente en el Evangelio está todo lo que en la ley se llama moralidad, está restituida dentro del Evangelio. Por ende, la misma ley que antes dio a Moisés, nosotros tenemos bastantes mandamientos de ellos escritos en el Evangelio, restituidos, bendito Dios, o reconfirmados, podemos decirlo así mejor, que nosotros, bendito Dios, Dios va a usar en su debido tiempo, porque las palabras de Jesús tienen peso en el cielo, bendito Dios, delante de nuestro Padre Celestial, porque Él se las dio. Entonces, es bien importante entender que la Escritura está llamando, dice, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado por nosotros, los hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, aquí es donde entra la justicia de Dios. Por eso la ley no puede tener efecto en un creyente. No le tengas miedo, bendito Dios, a la ley mosaica. No vivas bajo ese temor. Vive bajo el temor, bendito Dios, de Dios. Aleluya. Y vive en la confianza que nuestro Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Él ha aplicado la justicia. Él es el dueño de todo. Él creó el universo. Él, bendito Dios, nos ha creado a todos nosotros. Él es el que nos demanda,
bendito Dios, qué debemos de hacer y qué no hacer. Y por ende termina Dios perdonándonos y restaurándonos. Ese es nuestro periodo de gracia. Es el que está hasta ahorita. Y cuando se acabe ese periodo de gracia, ese periodo de gracia se acaba exactamente el día que Dios envíe de regreso a su Hijo Jesucristo, al que fue crucificado, al que fue sepultado, al que fuese resucitado, al que permitió Dios que se apareciera por 40 días a sus discípulos y al que fue alzado, bendito Dios, y llevado hasta los cielos y sentado a la diestra del Padre para gobernar en el reino de Dios. A él mismo va a enviar el Señor, aleluya, de regreso a recoger a su iglesia, a recoger a sus hijos, bendito Dios. Y ese día se acabó la gracia, aunque por ahí te andan enseñando que después de eso vas a tener que dejarte volar la cabeza. Esa es una vil mentira del diablo. Eso no existe dentro de las escrituras, es un invento, porque ellos no pueden poner los tiempos donde están ubicados los textos, y porque encuentran allá cuando pregunta Juan, ¿y estos quiénes son? Estos son los decapitados que han salido de la tribulación, y como ellos enseñan que ellos no van a pasar la tribulación porque confunden, todo lo confunden lo que es la tribulación con los juicios de Dios. No saben poner, bendito Dios, las cosas en su lugar, porque no son puestos por el Espíritu Santo. Aunque dicen conocerlo, lo desobedecen. Bendito Dios. Así andaba yo antes. Y esa es mi esperanza, que así como Dios me abrió el entendimiento, se los pueda abrir a ellos. Pero que ahorita están entendiendo los que andan enseñando eso, de ninguna manera. Así andaba ciego yo enseñando tonterías. Vamos al libro de los Romanos de regreso. ¿Ok? Capítulo 6. Vamos a ir enseñándoles, bendito Dios, para que ustedes estén bien preparados. Amén. De lucha. Empezamos a las 5, ¿verdad? Vamos a ver, son las 6:30. Bueno, vamos a ver si a las 6:45, 7 terminamos. Amén. Dice la escritura así en el libro de los Romanos, capítulo 6. ¿Ya lo tiene, hermana Isabel? ¿Ya lo tienen ustedes ahí, hermanos? Ustedes los de YouTube, ustedes los del Facebook, ¿ya lo tienen? Espero que tengan sus escrituras ahí para que estén comprobando que estamos hablando palabra de Dios, no estamos hablando tonterías religiosas. Dice la escritura así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Espérense, me voy a parar ahí. Bautizados en Cristo Jesús, pero si allá aquel se enojó, dice, porque él es trinitario y que desde niño le enseñaron la Trinidad, dice, que porque yo ando enseñando cosas que no son y ando torciendo la escritura, dice, que dice que allá tiene que bautizarse en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Pues a lo mejor hay que pegarle una buena zarandeada a Pablo, hay que ir a sacar, exhumar el cuerpo de Pablo, averiguar dónde está sepultado, y pegarle una buena zarandeada al cuerpo de Pablo, si es que tiene carne todavía y todavía le duele, para preguntarle a Pablo por qué puso aquí y no puso bautizados en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, ¿verdad? Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias,
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces es bien importante entender lo que Pablo está hablando aquí. Eso quiere decir que porque nosotros ya no estamos bajo la ley, no quiere decir que nosotros vamos a andar de parranda, de pachanga, de chismosos. No quiere decir que vamos a andar de sensuales, bendito Dios. No quiere decir que vamos a andar de atrevidos y contumaces. No quiere decir que vamos a andar enseñando todos los peleros y las vergüenzas como hacen muchos que se dicen cristianos. No quiere decir que vamos a andar, bendito Dios, vistiéndonos exóticamente. No quiere decir que nosotros vamos a andar ocupados en la belleza externa como lo hacen el montón, bendito Dios santo, sino dice la escritura claramente que ya hemos muerto para todas esas cosas, bendito Dios. Pero hay mucha gente que hasta el día de hoy está preocupada de lo que va a decir la gente, está preocupada de que si se le ve bien el pelo, están preocupados, ahí andan un montón de pelones rapados, perversos, corruptos, desobedientes, rebeldes y desordenados, diciendo que son pastores, que son profetas, que son apóstoles, que son evangelistas, que son maestros, desobedeciendo la escritura porque andan empeinados, bendito Dios, se ven muy feos al verse calvos como yo, bendito Dios, con el canal de Suez y con el canal de Panamá en el otro lado, aleluya. Les preocupa qué es lo que dice la gente, cómo se ven, aleluya, como los fariseos que les encantaba, bendito Dios, andar con las vestimentas sacerdotales porque eran bien hermosas, aleluya, pero por dentro eran sepulcros blanqueados, rebeldes y desobedientes como los que hay hoy en día en los ministerios en su mayoría, bendito Dios santo, que por vergüenza, porque les da pena andar calvos, se rapan porque están preocupados en cómo se ve su físico, pero no ven que el alma está podrida. Bendito Dios, y tiene un montón de podridumbre congregándose ahí con ellos. Aleluya, mi alma te alaba. Y por ende han engañado a la gente y le han llamado y han sido astutos con el diablo, llamándole legalismo, bendito Dios, a las cosas que Dios mismo ha demandado. Porque aquí dice bien claro que nosotros ya no podemos permitir, bendito Dios, que el pecado se enseñoree de nosotros. Pero no solo eso, sino que también dice que nosotros no debemos de presentar nuestros miembros, bendito Dios, que es nuestro cuerpo, estrictamente al pecado. Y por ende sabíamos perfectamente bien que en el pasado, antes que andábamos, bendito Dios, por eso antes íbamos a las cantinas, a las borracheras, antes andábamos de malcriados, y hay algunos que todavía lo son, de metichas, hay algunos que todavía lo son, allá andan algunas poniéndose velo, aleluya, bendito Dios, pero la lengua es más larga que el velo que traen. Mejor les deberían de haber puesto la lengua que tienen, bendito Dios, como velo el día que se casaron, porque son insujetas y irrespetuosas, rebeldes y desobedientes a sus maridos, bendito Dios. Son mujeres, aleluya, que no se guardan en santidad, en castidad, bendito Dios, sino que andan enseñándolo todo por donde quiera. Son sensuales, andan abriéndole el ojo al impío y al creyente, y al que medio es, al camulián también. Así andan un montón de hermanitos, aleluya, también, bendito Dios, enseñando ahí todo, aleluya, que son muy corpulentos y jabarrabacuya, bendito Dios, perversos, que van en el infierno, los está esperando, si no se arrepienten. Poderoso. Dice la escritura bien claro: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Quiere decir bien claro que nosotros tenemos responsabilidad de este cuerpo. Quiere decir que nosotros debemos de ordenarle a este cuerpo no a ir a pecar, bendito Dios santo. Y por ende, bendito Dios, estos ministros del diablo, vestidos de ministros de justicia, que son los que han venido a enseñar este libertinaje, verán enseñando tanto a nuestros hombres como a nuestras mujeres, bendito Dios, un montón de culecos, mandilones, aleluya, que no tienen autoridad. La mujer se ha subido por encima de ellos. Ellos son el caballo de la vieja, aleluya, y la vieja es una perversa, bendito Dios, que no obedece para nada.
Aleluya, bendito Dios. Y andan todos depravados, desordenados, aleluya, sin obedecer el evangelio de Jesucristo. Cuando dentro del evangelio de Jesucristo no sé qué leen estos perversos. Yo creo que cuando encuentran esa lectura se la saltan. Ay, no quiero leer ese Pablo. Ay, no quiero leer ese legalismo. Nosotros con mi esposa conocimos una paisana mía, aleluya, bendito Dios, que odiaba a Pablo. Porque ella quería andar en pantalonada y el Pablo muy machista dijo que no quería que anduvieran vestidos de hombres y que eso no era de Dios, que Pablo había sido un perverso. Hoy y por ahí andan otros diciendo que Pedro, aleluya, y Pablo fueron machistas, dicen, aleluya, bendito Dios, porque también se encargaron de enseñar que las mujeres, bendito Dios, no anden poniéndose de pastoras, no anden poniéndose ahí en congregaciones, predicando y enseñando y ejerciendo autoridad sobre las congregaciones, porque está prohibido de parte. Pero es machista. Pero la Escritura dice bien claro que no debemos de hacerlo. Que no dejemos que reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Es mortal nuestro cuerpo. Y eso nos da a entender claramente que Jesús no vino a salvar el cuerpo. Vino a salvar el alma que mora dentro del cuerpo. El espíritu que mora dentro del cuerpo. Para que me entiendan, pues. Aleluya. Por ende, no quiere que nosotros los creyentes, al formar parte del reino de Dios, no podemos andar, bendito Dios, de camulianes por ahí, verdes de un lado y amarillos de otro, bendito Dios. No, pero ahora así le enseñan a la gente a hacer, le enseñan un libertinaje terrible, o otros que enseñan a guardar la ley de Moisés y otros que enseñan a desobedecer el evangelio de Jesucristo. Entonces, bien importante lo que dice Pablo aquí, y también lo dice, bendito Dios, en el principio, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que si tú, mi amado hermano, mi hermana que te dice creyente o creyenta, te digo así entre comillas porque te necesito verificarlo si es verdad por el Espíritu, aleluya, tú andas todavía de rebelde y desobediente, creyéndole esos ministros del diablo vestidos de ministros de justicia que te tratan bien bonito, que te hablan bien bonito, que te dicen lisonjas, que te dan palabras blandas, que la apariencia de ellos no se parece a nada a la de Julio Matamoros. Ten cuidado que caíste en las garras del infierno. Esos son lobos rapaces vestidos de ovejas. Te van a devorar. Y para que estés ahí, para que te congregues con ellos, y para que ahí lleves de la ley que no está bajo la ley. Porque dice, porque ya el pecado no enseñará a vosotros, pues no estáis bajo la ley. ¿Por qué el pecado no se puede enseñar a nosotros si ya no estamos? Porque la ley es la que le da el poder al pecado para que obre poderosamente y nos destruya y nos venza. Porque el cuerpo, al ver que le están diciendo que no haga esto, el cuerpo, bendito Dios santo, quiere hacerlo más rápido. Porque está sin Espíritu de Dios, sin Cristo. Santo. Entonces, para seguir, vamos a ir al libro de Tito, para que sepamos para qué lo llamó el Señor, amén, cómo debemos de vivir en el reino de Dios. Amén. Tito 2, versículo 11, vamos a estar leyendo. Voy a apagar esto porque siento un fuego que ya no me está quemando. Aleluya. A ver hasta cuánto siento. Dice la Escritura así en Tito 2:11. Y esto es bien importante entenderlo. Quiero que presten atención bien importante a esto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Para eso es la gracia. Para salvar a todos los hombres. Pero no puedes salvarte si tú no quieres venir a la salvación. No puedes salvarte si tú no te quieres arrepentir de la vida que llevas. No puedes ser salvo si tú quieres andar en desobediencia, en pleito con Dios, porque todo aquel de nosotros que quiere desobedecer a Dios anda en pleito con Dios. Tu misma naturaleza te lo puede decir. Tú vives en una casa, tú eres la jefa de la casa, tú no quieres que ahí hagan y deshagan, sino que sigan lo que tú dices. No me vengas a mí con cosas. Y quieren cambiar a Dios, quieren hacer que Dios haga lo que ellos dicen en la casa de Dios, no en la casa de ellos. Bendito Dios santo. Entonces la gracia
es para salvación a los hombres, no para que los hombres sigan viviendo en la misma forma y solo decir yo creo en Jesús, como el montón que se ven en Facebook que ponen ay aleluya, ay aleluya. A mí me da tristeza ver que dicen allá está en la presencia de Dios el borracho este, allá está la borracha esta, en el infierno está. No seas ciego, que allá vas a ir a parar tú como el rico aquel que estaba ciego. Mejor abre los ojos. Ya tu mamá ya se fue al infierno, procura no llegar tú. Ya tu papá ya se fue al infierno, procura no llegar tú. Ya tu hijito o tu hijita ya se fue al infierno, procura no llegar tú. Ya tu hermano o tu hermanita ya se fue al infierno, procura no llegar tú. Tu compadre y tu comadre, como pues en la religión se van. Santo. Tu padrino y tu madrina ya están en el infierno, procura no llegar tú. Entonces viene y dice la Escritura, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es para todos los hombres. Esos que andan enseñando que solo van a ser salvos porque Dios ya tiene, bendito Dios, escogido los que va a salvar. Eso no es cierto, hermano, porque entonces el llamamiento del arrepentimiento a los hombres, bendito Dios, para salvación sería una mentira, sería una hipocresía de parte de Dios. Si Él ya decidió quiénes va a salvar. Esos que enseñan ese tipo de predestinación, bendito Dios santo, que no entienden la Escritura. Porque entonces ya no sería verdad esta palabra. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y como cuando empezamos, dice, verdad que leímos allá en el Salmo que leyó mi esposa, ¿verdad? Que dijo, los que quieren, ¿verdad? ¿Cuál fue el que escogió, hermana Isabel? A ver si se acuerda. 111. Vamos a leerlo, a ver si fue Salmo, ¿verdad? Sí. El Salmo 111 y creo que era el versículo 3. Gloria y hermosura. No, en el 2 era. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Entonces, es bien claro, como dice la Escritura, lo mismo dice aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación es para todos, pero solo los que quieren ser salvos son los que la pueden alcanzar. Bendito Dios, los que aman el pecado, los que aman la maldad, los que aman la injusticia, esos no quieren venir. Por eso dijo Jesús en Juan 3:16, bendito Dios, porque Dios no envió al mundo a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Bendito Dios. Pero no me vengan a decir a mí todo ese montón de tonteras predestinables, perversos, torciendo las Escrituras, haciendo mentiroso a Dios con sus enseñanzas perversas. Enseñándonos, dice, ¿qué nos enseña la gracia? Es bien importante entender esto. ¿Qué nos enseña la gracia? En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Aleluya. Quiere decir claramente lo que decimos nosotros. La mentira que van allá los creyentes que andan regando tratados y agarran y ellos palomeros también. Andan de idólatras ellos y no se dan cuenta que ellos son idólatras y están en las calles con grandes bocinas, bendito Dios, y andan ahí ellos hasta con grandes bocinas. Hay unos que hasta en silla de ruedas andan ahí, bendito Dios santo, señalando, tragando polvo por todas partes. Son, como dice Jesús, que se mueven mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo tienen lo hacen doblemente hijos del infierno más que ellos. Porque estos no se dan cuenta que son idólatras. Ahí andan con palomas en todos sus... aquí ponen palomas, allá ponen palomas en sus... paloma por aquí, paloma, le cantan a la paloma blanca y viene descendiendo la paloma. Dice. Perversos, rebeldes, desobedientes, ciegos. Y ellos mismos no saben que se van a ir al infierno también. Dice que tenemos que renunciar a la impiedad. No creas cuando te dicen que Dios te quiere así como estás, no es cierto. Dios está dispuesto a perdonarte todo lo malo que has practicado hasta este momento. Eso sí es cierto. Pero quiere que renuncies. O sea, renunciar es parar, detenerte, arrepentirte de una vez por todas y no seguir
ese camino. Eso es lo que Dios está demandando. Dice, porque enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿cuáles son los deseos? Tú ya sabes, pues, si tú los practicas, hombre. Pero allá va a ir la hermanita, ya a darte un tratado. Por eso corregimos a una hermana ahí que sonría que Cristo le ama. ¿Qué es esa cosa de evangelizar? Sonría que Cristo le ama. ¡Arrepiéntase, pecador! Cobardes, ahí sonría que Cristo le ama. Dios tiene abierto el reino de los cielos. Dios ha abierto las puertas para todo aquel que quiere entrar, que quiera ser restaurado al reino. Pero la condición es bien clara. Quiere Dios que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, bendito Dios. Entonces, los deseos de la carne, ¿verdad? La vanagloria de este mundo y cuánta cosa. Y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Si tú no has renunciado a todo lo mundano, si tú no has renunciado a toda la impiedad, tú todavía no estás en la gracia. Tú todavía no has sido restaurado al reino. Tú estás caído de la gracia. Si tú estás bajo la ley de Moisés, tú estás caído de la gracia de Dios, de Cristo te desligaste y fuiste a abrazar lo que Dios le dio al pueblo de Israel antes de que viniera Jesucristo. Esa ley estaba para cuando el tiempo de la promesa que Dios le hizo a Abraham se cumpliese. Entonces es bien importante. Y ahora, ¿qué más hace después de vivir sobria, piadosa y justa y piadosamente? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Vamos a esperar a Jesucristo, bendito Dios. Vamos a esperar su venida, bendito Dios. Vamos a vivir, aleluya, bendito Dios, esperando que Dios, nuestro Padre, envíe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito Dios, que en la Escritura es considerado, bendito Dios, aquí, y por eso aquí es donde se agarran los solos Jesuses, ¿verdad? Que Jesús es el Padre, bendito Dios, porque ignórale el resto de la Escritura, que Jesús es la sustancia misma de Dios, que Jesús fue engendrado por Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, bendito Dios, y que Jesús es la imagen misma de Dios. Entonces, por ende, ellos terminan creyendo que Jesús, bendito Dios, por lo que dice aquí, Él es el Padre, pero Jesús es el Hijo de Dios y no lo cambia la Escritura ni aquí ni a nadie, porque claramente, bendito Dios, nos habla de que tenemos que esperar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, bendito Dios. Él es, porque Él ha sido puesto, dice que Dios lo puso, lo constituyó como dueño de todo, que Dios creó, que todo lo levantó a lo sumo, le dio un nombre. Por todos lados aparece lo mismo, bendito Dios, y por eso, y allá en Romanos dice que Jesús, Dios lo puso por Dios de todas las cosas, bendito Dios, y aquí vuelve a aparecer. Es bien importante eso, amén, porque no podemos ignorar, bendito Dios, por qué la Escritura llama a Jesucristo Dios. No estamos hablando de dos dioses, bendito Dios, sino porque Él, el Padre y el Hijo habitan en un mismo espíritu, amén, aleluya, bendito Dios, y por ende ni el Padre está en contra del Hijo, ni el Hijo está en contra del Padre, sino que cumplen, bendito Dios, el propósito del cual el Padre y el Hijo están de acuerdo, amén. Por eso viene y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces es bien importante, nosotros como creyentes, al estar bajo la gracia, tenemos que haber decidido renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir aquí en esta tierra en esperanza, esperando el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito Dios, bendito Dios Santo. Vamos a ir a Juan, primera de Juan. Ya vamos a empezar a terminar, ya vamos, no sé si vamos a terminar la parte completa, pero esperamos en Dios que podamos hacerlo, para que ya no hagamos una más de esta y pasemos a otro tema. Primera de Juan. Capítulo 2.
explicamos esto, hermano, porque solo Jesús estrictamente usan esta palabra para poder justificarse de que Jesús es el Padre, ¿ok? De que Jesús es el Padre, porque aquí dice nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, ¿ok? Y por eso explicamos por qué la Escritura lo llama Dios y Salvador, porque Él fue el que se dio en la cruz de abajo, lo dice, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Por ende, pero pues, explicamos por qué razón lo llama Dios la Escritura. Amén. Porque es el Hijo de Dios, porque es el Verbo de Dios. Bendito Dios. Es la misma sustancia de Dios, pero es el Hijo. Primera de Juan 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces aquí pudiéramos entrar en contradicción con lo que dice aquí Tito, ¿verdad? Pablo, Jesús, Dios y Salvador, pero aquí lo pone como hijo y a Dios lo pone por padre. Por eso debemos de entender bien la Escritura cuando se refieren a qué se refieren. Amén. Aleluya, no torcer la Escritura. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, ojo lo que estamos hablando, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces vuelvo a tocarlo otro día, voy a hablar de la predestinación para enseñar mejor esto, ¿verdad? Entonces dice bien claro, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces voy a volver a repetir porque tenemos la necesidad de hacerlo por lo que está escrito. Aquí es donde vienen estos ministros del diablo vestidos de ministros de justicia que quieren negar el sacrificio de Jesucristo, que quieren negar que la salvación es por medio de Cristo y quieren llevarnos a la ley. Bendito Dios, vienen y entienden de que aquí está diciendo que está queriendo que nos vayamos a la ley de Moisés, pero no conocen porque no tienen la revelación del Espíritu, no tienen el entendimiento. ¿Dónde están los mandamientos? Bendito Dios, que Dios trajo por medio de Jesús para que tanto judíos como gentiles que creen en la justificación, en la justicia de Dios por medio de Jesucristo, vivamos, bendito Dios, porque necesitamos que se nos enseñe qué le agrada y qué no le agrada a Dios de nosotros. Entonces viene y dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces los que dicen que le conocen pero andan todos desvelados, desventurados, ciegos, rebeldes, que andan ahí enseñándolo todo en pantalonada a las viejas, bendito Dios, corruptas e hipócritas, y hay un montón que son hipócritas, que tienen el descaro de estarle diciendo a otros que tú, y ellas mismas se ponen pantalones, las perveras, pero cállese el pico, cállese la boca, que usted es igual. Poderoso Dios. Yo a mi esposa le enseñé bien claro. Usted depende de Dios, no depende del trabajo. Si en su trabajo le dicen que usted tiene que usar pantalones, pues no quiera ese trabajo, no lo tome. Primero Dios y después el trabajo. ¿Y quién me va a mantener? Dios te va a mantener, tus hijos, perversa. Y si no te has mantenido es porque tú has sido perversa y rebelde hasta el día de hoy. Poderoso. En ninguna parte me va usted a venir a decir, no, que en este trabajo quieren que use pantalones. El día que yo descubra que mi esposa anda usando pantalones a escondidas de mí, ese día queda sentada para siempre. Más vale que no la vaya a descubrir yo. Porque uno tiene que poner su confianza en Dios. Uno tiene derecho en todos los países, en su mayoría de países democráticos, especialmente aquellos que viven en los países donde según se practica la democracia. En todas las constituciones dice bien claro que hay derecho de libre religión, bendito Dios, y que nada que se haga, hasta con la vacuna del COVID, hermanos, vinieron y pusieron claramente que iban a hacer una excepción con aquellos a cual la religión se los impidiera totalmente. Pero hay un montón de mujeres perversas, rebeldes, aguadas, ingratas, malagradecidas, bendito Dios, que les dicen en el trabajito, ay, que es que usted tiene que usar pantalones porque aquí no se permiten faldas. Pues quédese con su trabajo. Ay, no, es que tengo porque cobardes, infieles. Poderoso.
Primero Dios. Lo siento mucho, la ley constitucional me protege a mí. Usted no me puede demandar a mí ponerme pantalones porque la ley a mí me protege. Mi fe en la religión que usted conoce como religión, que no es una religión, pero que tengo que decir que es religión por causa de usted, se me prohíbe, mi Dios me demanda no vestirme con esas cosas. Primero, porque ropa fue diseñada para hombre. Segundo, porque es una ropa sensual. Bendito Dios que le permite al hombre poder contemplarle todo. Por eso ahí les decimos, Josi Ramasaya y cuantas rayas enseñan las viejas que no usan saya. Bendito Dios santo. Y andan todas licras y empantalonadas las perversas. Entonces la escritura dice bien claro aquí que tenemos mandamientos. ¿A dónde están esos mandamientos? Ahí están en el evangelio. Por ejemplo, a la mujer se le dice bien claro, bendito Dios, que no debe de andar. Mejor se lo voy a poner aquí, voy a ir a Tito. Ahí estamos en Tito, ¿verdad? En Tito 2, pero más abajito, en el 2. Y vamos a enseñarles para que miren que hay mandamientos. Por eso es bien importante poder discernir. Estos que nos quieren llevar a la ley de Moisés quieren convencernos de que ahí está diciendo estrictamente eso, que tenemos que regresarnos a la ley. No, mentira, no es cierto. Nosotros tenemos leyes en el evangelio. Solo el que no quiera obedecer el evangelio es que él no las va a encontrar. Pero en Tito 2, versículo 3 dice clarita la enseñanza para estas mujeres. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes y castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero no son prudentes ni castas. Ahí, ay, me pongo este pantalón. Y ahí se atreven a andarle enseñando entre compañeros, una perversa hasta el día de hoy, parándose en los púlpitos. Se vuela las cejas, bendito, y se pone colorete porque es payula la perversa, pero allá andan señalando, vieja pantalonada, hipócritas, al infierno se van a ir. A Dios no es el engaño. Entonces dice bien claro, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Esos son los mandamientos, como el que estamos leyendo ahí en Tito 2:3, bendito Dios, y 4. Ahí claramente se le está dando un mandamiento a la mujer, bendito Dios, entiéndalo. Claramente dice hacer que sean enseñadas las mujeres, bendito. La mujer anciana la mujer debe ser reverente en su porte. Póngase, deje de ser calumniadora, deje de ser esclava del vino, sea una maestra del bien. Como les encanta pararse en los púlpitos, bendito Dios, y sacar aquellos grandes bosquejos, Ramay, Zacataluya, y empiezan, aquí, perversas. Entonces nosotros guardamos sus mandamientos, los que nos trajo el Señor por medio del Evangelio, y lo vamos a enseñar en Efesios 2, bendito Dios. Vamos a ir a Efesios 2:20. Ese es el mandamiento que tenemos de parte de Dios, bendito Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el que se le apareció a los apóstoles para darles todas las instrucciones que debían de enseñarnos a nosotros. Entonces dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces nosotros seguimos esas enseñanzas de los apóstoles y profetas que nos enseñaron el evangelio de Jesucristo. Amén, aleluya, bendito Dios. Entonces dice el versículo 4 de Primera de Juan 2, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él o no está en ella. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Por eso yo les digo que si nosotros no llegamos a la altura del eunuco de Candaza, no podemos llegar a la altura de Cristo. Porque para llegar a la altura de Cristo necesitamos reconocer que no entendemos lo que no entendemos, que necesitamos ayuda de algo y de alguien.
específicamente de Dios y de su palabra, amén, que necesitamos que los que Dios ha levantado, ha constituido, nos enseñen a entender la palabra, porque no todos son pastores, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos son maestros, no todos tienen don de palabra de ciencia, ¿verdad? Y por eso es importante. Bendito Dios. Pero ahí les andan enseñando, ¿verdad? Que aunque yo me estoy reuniendo aquí en la casa, no quiere decir por ende que yo ando en libertad. De ninguna manera, el día que Dios me diga vete a congregar, yo me he congregado con pastores. Ahí está Dios y ahí está mi esposa de testigo, que yo me he congregado y ahí hay videos. Amén. Que me he querido sujetar a ellos, pero ellos no se quieren sujetar a la palabra. Entonces, Dios no me manda a mí que me sujete a alguien rebelde. Dios dice que yo me tengo que sujetar a un pastor de él, de los de Dios. ¿Y qué son los pastores de Dios? Los que obedecen la palabra, los que guardan los mandamientos. Esos son los siervos de Dios. Sí, amén. Bendito Dios. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, ¿cómo se perfecciona el amor de Dios? En nosotros, guardando su palabra, obedeciendo sus mandamientos. ¿Por qué? Porque lo hacemos por amor a nuestro Dios. Aleluya. Entonces, si tú todavía andas en desobediencia, aunque andes bien bonito, porque aquel perverso dice, ay, eso te enseñaron, dice, no puedes hablarle a la gente bien bonito, dice, a mí no me mandaron a hablarle a nadie bien bonito, a mí me mandaron a enseñarle la verdad, a decirle que se arrepienta, que abandone su impiedad y su vida mundana, perversos. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Por eso a muchos se les hace difícil creer que nosotros vivimos guardando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque como ellos no quieren guardar la palabra, nos quieren hacer a nosotros semejantes a ellos. Pero no es cierto, se equivocan los papaditos y las mamaditas. Porque nosotros sí queremos andar como Jesucristo anduvo. Queremos agradar a nuestro Padre Celestial, teniendo de ejemplo a nuestro hermano, a nuestro Señor y Salvador, a nuestro apóstol y a nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Amén, aleluya. Y nuestro amigo también, aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba. Gloria Bendito a Dios. Dios Santo. Así que, debido a que, bueno, solo quedan 2 textos. Vamos a leerlos para terminarlos. Vamos a Romanos 8 y terminamos con esto. Poderoso. Versículo 29. Ya estamos terminando. Y ahí solo vamos a leer, creo que una lectura más, 2 lecturas más y terminamos. Es más, las vamos a leer todas juntas para resumir el mensaje. Ya llegamos al tiempo que usualmente tomamos. Romanos 8, 29. Dice la escritura así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Escucha bien lo que dice: te predestinó para que fueras hecho a la imagen de tu Hijo. ¿Cómo te van a hacer? A través de la enseñanza, porque eres una criatura nueva, tienes que aprender la voluntad de Dios, como Dios quiere. Por eso a mí me da tristeza todas las mujeres rebeldes, todo un montón de perversos, culecos, mandilones que no saben tener autoridad en su casa, no pueden hacer que su mujer viva santamente, bendito Dios, sino que la vieja les ha botado la cabeza, bendito Dios, y ahí la anda pisoteando por todas partes y dicen que son hijos de Dios y hijas de Dios, perversos, corruptos. Porque a los que antes conoció también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Bien que no se contradice la escritura. Lo que dice Juan, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice bien claro, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces todos aquellos rebeldes usan esta misma palabra. Todos los que desobedecen al Señor. Si Dios por nosotros, ya vas a ver quién está contra ti. El mismo Dios va a estar contra ti. Bien importante. Vamos a Efesios 4 para resumir el mensaje.
terminamos con Hebreos. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? ¿Para qué fueron puestos estos? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, no a la fuerza, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hebreos 10:35, ya hoy sintetizamos todo esto ya. Amén. Dice la escritura en el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que vamos a reunir estas tres lecturas para darle fin al tema. Bendito Dios, la escritura dice bien clara que Jesucristo, bendito Dios, nos santificó, bendito Dios, nos justificó, Dios Padre, por medio de Jesucristo, bendito Dios, para que nosotros seamos a la altura de Cristo, para que nosotros seamos similares a Jesús, para que nosotros cuando andemos en esta tierra vivamos tal y como Jesús vivió. Jesús no anduvo enseñando sus desnudeces por todas partes, Jesús no anduvo, bendito Dios, en las barras, Jesús no anduvo de mentiroso, de transero, Jesús no anduvo de fraudulento como muchos que estamos en el evangelio, que todavía somos mentirosos, que todavía somos fraudulentos, que todavía andamos ahí robándole al patrón y a la patrona. Bendito Dios, andamos haciendo un montón de sinvergüenzadas, corruptos, perversos. Aleluya, bendito Dios. Dice la escritura que Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que Dios ha llamado, y por ende tenemos la necesidad de orarle a nuestro Dios para que caigamos en manos de esos, bendito Dios, que Dios ha constituido por medio de su Hijo, bendito Dios, hombres de verdad, capacitados por Dios, hombres enseñados por el Espíritu Santo, hombres enseñados por hombres llenos del Espíritu Santo, verdaderamente hombres enseñados por la verdadera palabra de Dios, no torciéndola, no la amedrantándola, no falsificándola, no quitando, bendito Dios, y solo escogiendo lo que bien le parece, sino enseñando todo lo que Dios mandó para perfeccionarnos, porque nosotros somos imperfectos, pero no quiere decir que Dios quiere que vivamos imperfectamente. De ninguna manera Dios quiere que nosotros vivamos perfectamente en esta tierra, tal y como vino a dar el ejemplo su Hijo Jesucristo, bendito Dios, que vivió perfectamente en esta tierra, y por eso Jesús tuvo la autoridad de decir: ¿quién me redarguye de pecado? Nosotros que vivimos el evangelio podemos decir lo mismo. ¿Quién me puede redarguir de pecado a mí? Bendito Dios, si nosotros caminamos como caminó Jesús. Pero si andamos de sinvergüenza, todo el mundo nos puede señalar la sinvergüenzada. Bendito Dios. Y por ende dice la escritura que el Señor trajo y constituyó, levantó y seguirá levantando hasta el día que Él regrese por su iglesia y se la presente al Padre. Bendito Dios, aleluya, sin avergonzarse de nosotros, porque eso es importante entender, que cuando Jesús venga le va a presentar su iglesia. El que no se avergüenza de mí en esta tierra, no me avergonzaré yo de él delante de mi Padre. Dice, pero como lo solo Jesús se dice que Jesús es el Padre, no sé de qué Padre, ¿verdad? Aleluya, bendito Dios.
Entonces en hebreo dice que no debemos de perder nuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, porque para eso es la necesidad de nosotros de hacer la voluntad de Dios, porque es bien importante lo que dice aquí, hermano. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. No se puede obtener ninguna promesa desobedeciendo a Dios. No se puede obtener ninguna promesa contradiciendo a Dios. No se puede obtener ninguna promesa de Dios rechazándolo a Dios. Bendito Dios. No se puede de ninguna manera obtener ninguna promesa de salvación de parte de Dios rebelándonos contra Dios, sino haciendo la voluntad de Él. Bendito Dios. Y cuando más miremos, hermanos, aunque vemos lo que viene, que lo que viene, se lo digo con sinceridad, iglesia, despierta, porque lo que viene te va a enseñar si eres verdaderamente creyente, bendito Dios, y si eres de verdad un hijo de Dios, que estás dispuesto a dar tu vida por causa del evangelio, porque lo que viene a esta tierra es doloroso, y la iglesia, los creyentes en Cristo Jesús, vamos a ser perseguidos, vamos a ser aborrecidos hasta de nuestros propios familiares, y nuestros propios familiares nos van a entregar a las autoridades que van a andar persiguiendo a los creyentes, porque el mundo va a hablar una sola cosa. Bendito Dios, ahí les voy a traer un video, bendito Dios, voy a buscar el video y les voy a enseñar cómo se está hablando nuevamente y cuál es la voluntad que se va a hacer en estos tiempos postreros. Por eso es importante amar a Dios más que a cualquier cosa, pero hay un montón de gente que se aman más ellos, que aman más el dinero, que aman más el trabajo, que aman más a su vieja, que aman más a su viejo, que aman más a sus hijos, que aman más su vanidad, bendito Dios, que obedecer a Dios. Pues te vas para el infierno, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que la esperanza de que Jesús va a venir por nosotros, no la pierdas. Si te mueres y no vino Jesús, aún así muérete, bendito Dios, confiando en que nuestro Dios, por medio de su Hijo, te va a resucitar y te va a revestir tu alma con un cuerpo espiritual, con un cuerpo celestial, que ya no va a tener efecto la materia ni el dolor sobre ti. Amén, aleluya. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, dice, sino de los que tienen fe para salvación del alma. Así que como nosotros vivimos en la gracia, vivimos aprendiendo a ser como Jesús en la gracia, no como los mundanos. Si tú vives como los mundanos, todavía andas perdido, no tienes dirección todavía, necesitas encontrarla. Hasta aquí vamos a llegar a este tema. Bendito Dios, lo pudiéramos alargar más, pero hasta aquí lo llegamos. Bendito, damos gracias a Dios que nos permitió reunirnos y gozarnos en esta palabra. Nosotros vamos a pasar a las ofrendas, bendito Dios, así que le voy a pedir a la hermana Isabel que pase a orar y presentar las ofrendas delante de nuestro Dios. Amén, damos gracias a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Voy aquí, en lo que mi esposa ahora voy a ir adelantando y me dio aquí, bendito Dios santo, para que yo pueda ir más rápido con ustedes allá, porque el destroyer segurito que me va a reclamar. Gloria a Dios, Padre bendito y glorioso. Te damos gracias, Señor, por tu ofrenda que ha sido depositada, Dios eterno, bendito. La presentamos a ti, maravilloso Dios, y te damos gracias, Rey amado, por ella, Jesús. Y te pedimos que tú, mi Dios, la bendigas, Señor, la santifiques, la multipliques, y en todo momento hagas, Señor, tu voluntad, mi Dios santo, con tu ofrenda, Dios amado. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre precioso y glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios santo. Damos gracias al Señor, hermano, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Amén. Aleluya, bendito Dios amado. Dios me los bendiga, grande, rica y abundantemente. Vamos a darle fin al servicio. Bendito Dios, vamos a agradecerle a Dios y a cada uno de ustedes, los del Facebook y los del YouTube. Gracias, hermano Isabel, por perseverar con nosotros aquí. Bendito Dios, damos gracias a nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Nos gozamos y nos seguiremos gozando si Dios quiere. Mañana voy a revisar más tarde cómo estoy. Posiblemente esté con ustedes mañana. Bendito Dios, y hablaremos un poquito de temas muy polémicos para muchos, porque les estamos tratando de hacer entender la verdad. Amén. Aleluya. Así que
vamos a despedirnos, pidiéndole siempre que oren los que tiemblan a la palabra del Señor, que oren por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos y sus familias, para que vengan a los caminos del Señor, al conocimiento de Dios y a servirle a nuestro Dios. Amén. Por la salud de nosotros también, y la del destroyer, que todavía suena un poquito enfermito. Amén, pero ya está mejor. ¿Verdad, Dios? Vamos a levantar nuestras manos y vamos a ir todos juntos. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios bendiga a sus hijos, a sus remanentes, a sus escogidos, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todo linaje y de todo pueblo. Dios tenga misericordia de nuestros hijos y su familia, de nuestros familiares y su familia. Que Dios rompa cadenas, ataduras, ligaduras, pudra todo yugo de maldad, de liberte de toda cautividad, de todo cautiverio, que el pecado y las tinieblas no se enseñoreen más de ellos, que los perdone, que los limpie, que los purifique y los santifique, los restaure a su reino y los llene de su Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Que Dios tenga misericordia de nuestras naciones, de la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, de la nación de Israel, de cada judío, hebreo e israelita, en el nombre de Jesús, el Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Aleluya. Dios le bendiga. Parece que a la hermana Isabel no le salió bien ¿cómo se llama? El chofar, porque oí que no sonó nada hoy. Dios les bendiga, amados hermanos. Voy a poner todo aquí. Voy a terminar el video del YouTube. Dios les bendiga a los del YouTube y gracias. Gracias por compartir también.